Hola, ¿qué tal están? Filosofía y empresa. La filosofía es una disciplina que podemos considerar global, que se pregunta por todos los aspectos de la realidad, de la naturaleza y de la sociedad. De ahí que el mundo de la empresa, tan importante en nuestros días, no pueda permanecer ajeno a las perspectivas de las organizaciones empresariales. Habría que distinguir entre la filosofía de la empresa y filosofía de empresa. La de empresa designa los principios y valores que inspiran la acción empresarial, en tanto que la filosofía de la empresa supone un área de conocimiento aplicada al desarrollo de la empresa. En relación también con la cuestión de los emprendedores, es tan antigua esta cuestión como la humanidad, se podría decir, ya que es la admiración que las personas asumen a través de compromisos personales y sociales, luchando por llevarlos a cabo con inteligencia y sin arredrarse ante las dificultades. Diríamos que una actitud emprendedora siempre es positiva. En cierto sentido, el héroe homérico también tenía una especie de espíritu emprendedor. El caballero cristiano de Dante, pues lo mismo, o el explorador decimonónico, por ejemplo, del siglo XIX, en África y en otras partes del planeta. Pues bien, en nuestro tiempo se exige también una actitud vital parecida o similar a una de las figuras sociales más apreciadas, que es precisamente el emprendedor. Realmente, en sentido amplio, podemos hablar de persona emprendedora para referirnos a alguien que se aventura a llevar a la práctica un proyecto que podemos considerar innovador en cualquier ámbito del trabajo o de la actividad. En ese sentido, por ejemplo, una persona que crea una asociación ciudadana o un partido político, por ejemplo, es una persona emprendedora. Y también, en un sentido más específico, más restrictivo, por emprendedor podemos entender el sujeto que concibe o que organiza o planifica un proyecto empresarial y lo pone en marcha con la implicación de su trabajo personal y de su dinero. En este sentido, de esta definición podemos deducir fácilmente 4 exigencias básicas de su tarea, de la tarea en definitiva del emprendedor o de los emprendedores. Por una parte, está claro que tiene que tener una cierta dosis de imaginación, una cierta cantidad de imaginación en su mente para volcarse en su proyecto. O dicho de otra forma, para encontrar una actividad que genere un producto o servicio novedoso y atractivo por sus posibilidades y para los posibles demandantes. También otra característica que tienen que tener los emprendedores es la valentía para asumir los riesgos, unos riesgos por supuesto más o menos controlados, de iniciar esta actividad, puesto que toda situación novedosa conlleva un nivel de incertidumbre, mayor o menor, pero en principio siempre un nivel de incertidumbre. También otra cualidad que tienen que tener los emprendedores es el ánimo, para superar el buen ánimo, el ánimo positivo, para superar definitivamente las dificultades iniciales de toda actividad. Y por último, el esfuerzo para mantener siempre el necesario ritmo de trabajo y no desanimarse y no dejar de esforzarse, porque el esfuerzo, el trabajo, es lo más importante para los emprendedores, en el sentido de que se pueden conseguir más cantidad de resultados con más trabajo y con una mejor organización del mismo. También, además del esfuerzo, es necesaria una cierta inteligencia y prudencia y también versatilidad para adaptarse a las condiciones peculiares y en principio no previstas que reclaman o bien las circunstancias o los demandantes de un producto o servicio. En una época como la nuestra, en las que existen muchas iniciativas individuales, empresariales, como de estos medios, todo esto ha revolucionado las vidas de las personas y ha dado lugar a grandes corporaciones empresariales con millares de personas empleadas. Es, por ejemplo, el caso de Bill Gates con su creación de Microsoft y otras empresas, o de su amigo Paul Allen, el primer sistema operativo para computadores personales, lo desarrolló también, junto con este amigo, Bill Gates, y con ese producto creó la empresa Microsoft, que hoy es una potencia mundial en el mundo de la informática y una tecnología imprescindible que ha transformado los sistemas de trabajo, ha transformado también las actividades de ocio, las relaciones sociales, etcétera, etcétera. Por otra parte, también los emprendedores suelen tener inquietudes creativas
que eso también hará caracterizado desde siempre al pensamiento no solamente filosófico, sino también científico. Y si hubiera que definir lo que es un proyecto empresarial, pues hay que decir que el punto de partida de toda empresa es la definición de su proyecto, propuesta que puede plantearse con una serie de preguntas. ¿Qué producto o servicio ofreceremos? ¿Cómo habrá de organizarse la empresa? ¿Cuáles serán sus rasgos distintivos? ¿Qué equipo de personas se necesita? ¿Cuáles serán los costes de su puesta en marcha? ¿De qué mecanismos de financiación se podría disponer? En ese sentido, cualquier proyecto empresarial no está exento de riesgos, pero son unos riesgos que están asumidos y que no son en general excesivos. De todas formas, el psicólogo israelí Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía en 2002 por su aportación al estudio de la toma de decisiones económicas, sostiene que las personas se equivocan con frecuencia a la hora de escoger las opciones que pueden resultarles más favorables para llevar a cabo sus proyectos, sobre todo porque tendemos a sobreestimar los propios conocimientos y a minimizar las evidencias o sospechas que van en contra de nuestras expectativas. En ese sentido, los elementos irreflexivos propios del cerebro luchan contra la inteligencia analítica y a menudo se imponen a ella, incluso logran engañar a la inteligencia analítica con una cierta frecuencia. Para evitar estos errores tan frecuentes, tan comunes, puede resultar muy útil recurrir a la mayéutica de Sócrates, quien iniciaba a los interrogados, o quien incitaba, mejor dicho, a los interrogados a servirse de sus capacidades lógicas innatas. En ese sentido, a través de sus preguntas, Sócrates ayudaba a sus interlocutores a profundizar en su manera de entender los conceptos, al someter a revisión crítica las creencias de estos, a hacerse las preguntas adecuadas y someter a continuación las respuestas a una crítica también minuciosa, puede resultar decisivo para adquirir una comprensión adecuada, coherente y realista de nuestro proyecto y del contexto que lo envuelve, para saber si va a dar una serie de resultados o no. El método mayéutico se concreta en el ámbito empresarial en lo que Leonard Nelson ha llamado el diálogo colectivo. Este se divide en 7 partes y aplicado específicamente a la empresa sería algo similar a esto, o sería en realidad de esta forma. Primero hay que preguntarse ¿qué es una empresa? Sería necesaria una aportación de las distintas ideas y experiencias individuales sobre lo que es una empresa. En segundo lugar, sería importante determinar o definir una selección colectiva de una de las aportaciones anteriores. También el ponente de la idea elegida da detalles sobre la misma y a partir de esos datos se abre un nuevo debate. En cuarto lugar, también es preciso tener una idea clara del concepto de la empresa, es decir, una definición completa de la misma que es resultado del debate previo. En quinto lugar, se vuelve a los ejemplos originales para enriquecer el concepto recién definido. En sexto lugar, se pueden plantear nuevas hipótesis, nuevas suposiciones, se buscan nuevos ejemplos de empresa a los que podría aplicarse la definición enriquecida que salió del punto anterior. Y en el punto séptimo serían las conclusiones, la puesta en común de las expectativas, intenciones y emociones que los 6 puntos anteriores han generado en cada uno de los participantes. Esta combinación de suma de ideas y de reflexión continuada no garantiza tampoco de una manera automática el éxito, pero sí disminuye las probabilidades de fracaso, sobre todo cuando los contenidos añadidos han sido debidamente analizados o yo diría minuciosamente analizados. Además, también es importante una organización racional de la empresa, sobre todo ser muy críticos a la hora de crear empresas, porque la condición crítica y problematizadora propia de la filosofía también es indudablemente muy útil o de gran utilidad para asesorar en las decisiones empresariales. Por ejemplo, sobre cómo definir la organización interna de la empresa, la distribución de funciones, la jerarquía y los estilos directivos, estilos por ejemplo amistosos, no estilos autoritarios, por ejemplo, la conexión entre los distintos departamentos, el sistema de toma de decisiones es un sistema diríamos minucioso, profundo, pero a la vez flexible, etcétera. El razonamiento lógico, por tanto, y la imaginación creadora juegan una función fundamental, pues permiten pensar en posibilidades que surgen más allá de los modelos clásicos o convencionales, podríamos decir.
El austríaco, por ejemplo, Ludwig von Bertalanffy, enunció una serie de reglas útiles para la organización de las empresas, entendidas como un sistema, es decir, un conjunto de elementos de interacción. En primer lugar estaría la visión periférica, que es el trabajo que realizan los individuos y los departamentos de la empresa. Siempre todo esto repercute en círculos más amplios y finalmente en el conjunto de la empresa. Por ejemplo, si no se hace un buen diseño de producto, eso dificultará que tenga éxito la campaña de promoción, por muy bueno que pueda ser el equipo que se encargue de la promoción. Todo está enlazado y todo tiene que estar pues muy bien preparado, analizado, estudiado y abordado desde distintos prismas, desde distintos enfoques, que sean lo más detallados posible y que sean lo más perfectos que se pueda conseguir. Por otra parte, en tercer lugar, habría que observar las repercusiones de las acciones. También las decisiones pueden favorecer otras medidas tomadas con anterioridad o anularlas en la práctica. En definitiva, todo esto se denomina bucles de retroalimentación, aunque también se las denomina con el término inglés feedback. Hay que procurar, pues, que cuando se tomen nuevas medidas, estas refuercen las anteriores, no las imposibiliten o las anulen, o entren en colisión con las mismas, porque sería contraproducente para el propio desarrollo empresarial, para la propia dinámica de la empresa, para el propio avance empresarial. En cuarto lugar, hay que asumir una visión también dinámica de la empresa, lo que supone también que repercute en un cambio social, también en un análisis de los mercados, del devenir histórico, porque los sistemas empresariales no pueden fundamentarse en el inmovilismo, sino que tienen que abrirse a nuevos mercados, a nuevas posibilidades, a nuevos inventos, etc. Es decir, hay que aceptar y asumir el cambio como un rasgo natural en las empresas. En ese sentido, el cumplimiento de esta regla exige 4 actitudes básicas que son observación, reflexión, comunicación y planificación. Y también admitir que hay una serie de riesgos que hay que aceptar, que hay que asumir y que son propios de todo cambio, de todo dinamismo empresarial, podríamos decir. Ya en relación con la comunicación empresarial, también es otro elemento importante en el desarrollo de todas las empresas, y eso pues hay que analizarlo y pensarlo de forma minuciosa también. En este sentido, para el buen engranaje del sistema y por tanto para el éxito empresarial, no solo es necesaria una estructura racional, sino que la interrelación entre las distintas partes aconseja una buena comunicación también entre ellas. En primer lugar, una comunicación interior practicada en la empresa, que está basada en análisis racionales y en propuestas técnicas. También es deseable que salgan a la luz las expectativas y emociones personales de todos los participantes en los intercambios de ideas, en las lluvias de ideas, en los brainstorming, que se suele decir, etc., para que haya un ambiente de entendimiento, de colaboración y de identificación anímica entre el empleado y la empresa. Por otra parte, pues también tienen que ser valorados el rigor y la claridad, en el sentido de la comunicación con el gran público, con los clientes, etc. Por otra parte, también tiene que haber una buena estrategia de comunicación para reforzar el prestigio y la reputación de las empresas, y también una comunicación con rapidez y eficacia, ya que eso resulta necesario y hay que realizar un esfuerzo continuado para que haya una comunicación rápida y eficaz. Y eso requiere también una especialización profesional. Otro valor fundamental de las empresas es la credibilidad, porque se basa principalmente en la coherencia entre mensaje y producto. En otras palabras, entre lo que dice o lo que se dice que ofrece la empresa y lo que de verdad se ofrece. No puede haber un desajuste en estos dos aspectos, lo que se dice y lo que se ofrece. Y por otra parte, también hay que insistir en la importancia de la comunicación cara a cara, de la comunicación presencial, pero también de la comunicación a través de los sistemas de Internet, a través de Internet. Se ha dicho muchas veces que todo lo que no está en la red es como si no existiera, y parte de razón hay en ello desde un punto de vista publicitario, comunicativo, de exposición a los medios, puesto que este medio es el más empleado por cientos de millones de personas, el medio de las redes sociales, el medio de Internet, de Google, etcétera, y de otros buscadores también. En ese sentido, la comunicación empresarial no puede olvidarse nunca de Internet,
porque Internet se ha convertido en la principal herramienta tecnológica de información y más aún de relación interpersonal entre clientes y empresas, y ocupa un lugar cada vez más estelar, si se puede decir así, en el ocio de las personas. Por lo tanto, hay que cuidar mucho también la imagen corporativa, la imagen de la empresa, porque eso también es muy necesario para cualquier empresa y vende, y significa también pues consolidar lo que se llama la marca de la empresa, una marca de prestigio, y eso está incluido dentro del marketing empresarial, del marketing digital, que cada vez utilizan más las empresas más avanzadas y cualquier tipo de empresa. Una buena técnica de marketing digital es esencial, es lo que también se denomina imagen de marca y publicidad, porque existe un poder pues evocativo y sugerente de la imagen, y es uno de los recursos comerciales principales de las empresas modernas a partir del siglo XIX, sobre todo para la venta de productos, servicios, etcétera. No hay que olvidar que estamos viviendo en una sociedad de consumo que requiere pues estrategias de marketing muy bien elaboradas, que se sepa que funcionan, y se sabe que funcionan por ensayo y error. Ese es el gran truco del marketing. Y luego también pues hay una filosofía de la imagen, una estética que también es importante, porque la imagen juega con su poder de atracción para la compra de productos, de servicios, etcétera, etcétera. Por tanto, eso también hay que tenerlo muy en consideración y organizarlo adecuadamente. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.